Hermanos, voy a refrescar nuevamente la lectura en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo a Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El tema de esta hora, amados hermanos, a pesar que encontramos esta hermosa historia acerca del buen samaritano, pero le he titulado Aprende de Jesús y practica. Aprende de Jesús y practica. Estamos al punto de culminar un año más, amados hermanos. Está a punto de terminar el año 2022 y con la bendición de Dios, si Dios lo permite, entrar en el nuevo año 2023. A lo largo de todo este año, de todo este año 2022, es necesario que como iglesia, como pueblo de Dios, meditar en lo siguiente: ¿qué ha hecho la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué efecto ha causado de Dios la palabra de Dios en nosotros? Hemos dicho que somos cristianos, que creemos en Jesús, que tenemos un Salvador. Muy aparte de las circunstancias, problemas, necesidades, muerte de un familiar, lo que haya pasado en todo este año, nos podemos dar cuenta que Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Sí, pero ¿qué ha hecho la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué ha hecho? Venimos a los cultos, escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos de la palabra de Dios? ¿Qué aprendemos de lo que escuchamos? ¿Qué aprendemos de lo que vemos? Sobre todo, ¿qué aprendemos de Cristo Jesús? Hasta el día de hoy, ¿qué nos ha enseñado la palabra de Dios? En esta historia del buen samaritano vamos a encontrar muchos puntos importantes que como iglesia debemos de meditar. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo sigue caminando? Ya estamos a punto de terminar el año. ¿Vamos a seguir en lo mismo? ¿Vamos a ponerle atención a las cosas de Dios? ¿O no ha pasado nada? Tenemos que analizarnos, hermanos. Tenemos que analizarnos. El Señor viene pronto. Y es necesario que como pueblo, como iglesia, podamos estar preparados. Podamos estar preparados. Y es por eso este tema, aprende de Jesús y practica. Hemos leído esta historia del buen samaritano, pero vamos a ir un poco más atrás, en el capítulo 10, para entender un poco acerca del contexto de lo que estaba pasando en aquel tiempo. En el capítulo 10, verso 1, encontramos algo muy importante. Después de estas cosas,
designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es necesario entender que Jesús tenía a sus discípulos, pero envía a 70 discípulos suyos de dos en dos, enviarles ¿a qué? A predicar la palabra de Dios. Jesús les dijo: vayan a las aldeas, vayan a las ciudades y prediquen la palabra de Dios. Y es un hermoso ejemplo que nosotros debemos de seguir. Estos discípulos estaban con Jesús, aprendían con Jesús, pero obedecen a Jesús. Y fueron a predicar la palabra de Dios. Pero Jesús les dice algo hermoso, importante, de que no lleven nada. No lleven nada, porque si una casa lo recibe, gloria a Dios, porque el obrero es digno de su salario. Las mismas personas iban a sustentar para su cuerpo, para su vivir. ¿Por causa de qué? De la obediencia y del amor a la palabra de Dios, de llevar el mensaje. Jesús había enviado a estos 70 para que prediquen, para que vayan. Hasta que llegamos al verso 17, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí? Vemos la obediencia de estos discípulos de predicar la palabra de Dios. Pero algo tremendo pasó, porque el Señor les había dado autoridad de que iban a hacer milagros, de que iban a sanar. Pero los discípulos llegaron contentos, felices, regocijados. Señor, aún los demonios nos obedecen. Aún los demonios salen de las personas. Un horrendo milagro. Gloria a Dios. Imaginémonos los discípulos cumpliendo, obedeciendo lo que han aprendido de Jesús y sobre todo poniéndolo en práctica. Pero hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. En el verso 20, Jesús dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están en los cielos. Lo que Jesús le estaba diciendo a estos discípulos era lo siguiente: no se alegren tanto porque ustedes sacan los demonios, no se alegren tanto porque ustedes sanan a muchas personas. No, más bien alégrense, más bien regocíjense, más bien gócense de que ustedes son salvos, de que ustedes tienen la salvación, que es lo principal. Y la pregunta es: ¿nos gozamos al tener la salvación? ¿Estamos gozosos de tener la salvación tan grande? Pero veamos que Jesús le dice a aquellos que no son salvos y pueden hacer milagros, pero sin embargo no son salvos. En Mateo capítulo 7, verso 22 al 23. Dice algo muy importante. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué le van a decir? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí notamos la gran diferencia entre la persona que está gozosa por la salvación que ha recibido, participa en esa promesa de Dios? ¿Por qué? Porque ha aprendido del Señor, porque practica lo que el Señor los ha mandado a hacer, por amor. Pero aquellos que no son salvos podrán hacer milagros, podrán hacer muchas señales, pero sin embargo el Señor les va a decir: nunca los conocí. Señor, hemos sanado a muchas personas, nunca nos conocí. Señor, hemos ayudado a muchas personas, nunca nos conocí. Toda tu vida has venido fingiendo.
Toda tu vida ha sido mentira. Nunca os conocí. Hermanos, muy por encima de los milagros, muy por encima de cualquier cosa, lo más importante en nuestra vida cristiana es tener el gozo de la salvación. Es saber y reconocer el gran sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Él murió en la cruz dando su vida, derramó hasta la última gota de sangre para que todo aquel que en Él crea, no dice todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es reconocer que sin Dios no somos nada, que necesitamos a Dios, sobre todo tener la salvación. ¿A través de quién? ¿Del hombre? No, a través de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él es nuestro único Salvador. Nada vale, hermanos, que un hombre sea sanado, que un hombre sea liberado de demonios si no tiene la salvación. Nada vale que una persona sea buena moralmente, ayude a las demás personas, hasta sea un buen padre de familia, sea un buen esposo, si no tiene la salvación. ¿Acaso por las buenas obras es garantizada la salvación? No. De nada vale creer en Dios si realmente no tenemos la salvación, si no somos salvos. Porque todo el mundo afuera cree en Dios, pero ¿acaso son todos ellos salvos? No. Entonces, para tener un poco de idea en esta introducción, es que vemos que Jesús le dice a estos 70 hombres, 70 discípulos: alégrense, gócense de que su nombre esté escrito en el reino de los cielos, de que ustedes son salvos. Y vamos al verso 25, donde dice la palabra de Dios: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré para tener la vida eterna? Y algo muy importante que debemos de notar en ese verso, que dice el intérprete: ¿qué haré para tener la vida eterna? Pero vemos que la intención del intérprete era probar a Jesús. Era probar a Jesús porque él tenía en su mente que podría ganar el cielo haciendo buenas obras. Si leemos así de corrido, vamos a pensar que yo tengo que hacer buenas obras para poder llegar al cielo. Una idea muy equivocada. Si leemos así de rápido, vamos a pensar, sí, el intérprete dice: ¿qué debo de hacer para tener el reino de los cielos? Pero más adelante vamos a ver a lo que se refería Jesús. Lo que el intérprete estaba queriendo ganar el cielo con sus propios esfuerzos, a través de obras. Él quería salvarse por sí mismo. Pero ¿qué dice el libro de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nada se gloríe. No por obras para que nada se gloríe. A través de la palabra de Dios encontramos también una historia muy importante, la que habla en el libro de Marcos, capítulo 10, versos 17 al 22, acerca de un joven rico. Un joven que igual de la misma forma se le acerca al maestro y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ningún hay bueno sino solo Dios. Y comienza Jesús a decirle: los mandamientos ya sabes, tienes que guardarlo. Pero dice entonces: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le mira y le amó, dice la Escritura, y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres.
y tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme. Pero dice que el afligido, de haber escuchado la respuesta de Jesús, él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, la salvación es por fe, no por obras. Pero el resultado de que yo soy salvo, ¿sí?, se va a ver reflejado a través de las obras. He conocido a Jesús, he conocido la palabra de Dios, pero tengo que practicarla, tengo que vivirla, porque la fe sin obras es muerta, es muerta. Entonces, la verdadera salvación o el ser salvos se basa en que haya un nuevo nacimiento, un verdadero nacimiento. Y nosotros podamos decirle al mundo, yo soy cristiano, pero tus obras, ¿y qué hay de tus obras? Tus obras muestran lo contrario. ¿Qué haces en tu casa? En la iglesia vives una forma y por fuera vives otra forma. ¿Dónde están las obras? Queda un testimonio malo, pésimo a los demás. En el verso 27, este intérprete le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús diciéndole a este maestro, porque era un conocedor de la palabra de Dios: ¿qué lees tú cuando abrimos nuestra Biblia? Hermano, cuando leemos la palabra de Dios, la meditamos. Cuando leemos la palabra de Dios, le pedimos ayuda a Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué causa en nuestras vidas? Jesús le dice a este maestro: ¿cómo has leído la palabra de Dios? Tú eres un maestro, conoces. ¿Qué lees tú? Quizás hay muchas personas en el mundo que conocen la palabra de Dios, pero no la practican. Es algo muy diferente. Muchos saben Biblia, pero no se refleja lo que saben. Preferible saber poco y practicarlo a que saber mucho y no practicarlo. Sí. En el verso 28 dice la palabra de Dios: y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. La intención de Jesús, amados hermanos, es llegar y tratar con el corazón. Con el corazón. El Señor quiere tratar con cada uno de nosotros, con nuestros corazones. Porque bien dice la Escritura que en nuestro corazón abundan los malos pensamientos. Todo lo que hay en nuestro corazón, amados hermanos, va a hablar nuestra boca, va a salir por nuestra boca. ¿Acaso Jesús le decía al joven rico: vende todo? Él quería ver su corazón. Él quería ver si en el corazón de él había la decisión de seguirlo, de dejar lo primero sobre todo y buscar de su presencia, buscarlo a él, relacionarse con él. Y eso es lo que está tratando Jesús con este maestro. Por eso Jesús le dice: haz esto y vivirás. Pero Jesús estaba viendo cómo estaba su corazón. ¿Cómo está nuestro corazón ante Dios, amado hermano? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos dejando que Dios nos transforme? ¿O seguimos cargando con rencores, con envidias,
con celos, con cargas que realmente no nos llevan al caso. Al contrario, nos hacen daño, nos distancian de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón ante los ojos de Dios como iglesia? Verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Una gran pregunta que le hace este maestro. ¿Quién es mi prójimo? Y siendo maestro, hermanos, nosotros sabemos quién es nuestro prójimo. Todas las personas que nos rodean. Pero este maestro le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y comienza Jesús a narrarle esta hermosa historia acerca del buen samaritano y a decirle: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, y se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y es importante entender que aquí encontramos dos personajes importantes para los judíos. Encontramos a quién, a un sacerdote y a un levita, dos representantes de los judíos. Dos personajes realmente vacías de amor. Dos personas que no tienen misericordia. Dos personas que no aman al prójimo. Dos personas que vivían engañadas a sí mismos. Creían que por fuera, vestirse por fuera estaba todo bien, pero por dentro su corazón estaba sucio, estaba podrido. Eso es lo que Jesús está tratando con nosotros, amado hermano. Quiere sacar toda esta basura que hay dentro de nuestro corazón. Aquellas cosas que nos contaminan. Aquellas cosas que decimos: no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Nos aleja de Dios. Por eso la Escritura es clara cuando dice: sobre toda cosa, guarda tu corazón. Es importante ver que nuestro corazón está lleno de maldad, que el hombre no puede transformarlo, pero Jesús sí. Jesús quería hacerlo con ese maestro y Jesús quiere hacerlo con nosotros. Hermanos, si aún en nuestro corazón hay suciedad, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de reconocer que estamos mal ante Dios y empezar a caminar. Estas dos personas no podían salvarse por sí mismos, aunque se creían buenos. No podían salvarse por sí mismos. Y veamos lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 27. Jesús, en gran parte, siempre ha tratado con estos grupos religiosos, fariseos. Veamos qué dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Que son hipócritas. Hermano, es tiempo de reflexionar, de meditar, de que si Dios nos está hablando, es tiempo de poner atención a las cosas de Dios. Conocer más a Dios en intimidad, conocer más a Dios a través de su palabra, es la única guía que tenemos para conocer en qué situación espiritual estamos. Si estamos bien o estamos mal. Recordemos que Dios no puede ser engañado. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, creyéndonos santos, creyéndonos puros, pero sin embargo, esto está sucio. Esto está sucio, contaminado.
No, yo voy todos los domingos a la iglesia y escucho la palabra de Dios. ¿Cómo está tu corazón? No, yo escucho las prédicas que me llegan a YouTube, Facebook, al WhatsApp. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón si no hay un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo está tu corazón si no hay una conversión ante Dios? ¿Cómo está tu corazón si no meditamos en la palabra de Dios? Si no nos alimentamos de su palabra. Los discípulos estaban alegres y contentos porque sanaron, los demonios aún lo obedecían. Pero Jesús dice, gócense más porque son salvos, alégrense de que verdaderamente tienen la salvación. De lo que ustedes están diciendo, de lo que ustedes creen, de lo que ustedes practican, de lo que ustedes conocen, es la verdad. Porque conocen a Jesús. Porque sabemos quién es el Señor. Y lo obedecemos porque nosotros le amamos. Porque Él nos amó primero. Sin merecerlo estamos aquí. Es por pura gracia. La iglesia necesita un nuevo corazón. Las obras son productos del nuevo nacimiento. Necesitamos que el Señor transforme nuestro corazón. Dejarnos guiar por Dios. Dejarnos guiar por su palabra. Necesitamos que Dios haga un cambio aquí en nuestro corazón. En Mateo 25, 34 al 40 encontramos algo importante. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me regocijaste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, ¿qué le va a decir el rey? De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, si no permitimos que Dios trate con nuestro corazón, no vamos a experimentar el amor de Dios. El amor de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios entre nosotros. La iglesia está padeciendo por la falta de amor. Este maestro llegó a preguntarle al Señor: ¿y qué puedo hacer para dar la vida eterna? Siendo un maestro. Pero como Jesús ya conocía su corazón, encontró este primer problema: la falta de amor. ¿Nos amamos unos a otros? ¿Practicamos ese amor que el Señor nos enseñó? De amar, incluyendo hasta nuestros enemigos. Una de las muestras de amor es amar al prójimo. ¿Cuál es el gran problema? Es que nosotros vivimos hoy en día de apariencias. Hoy en día el amor, si bien es cierto, se demuestra simplemente por medio de palabras, pero no por hechos. Ya no se demuestra por hechos. Ya no. Y es hermoso porque utilizamos la palabra para manipular y hablar algo bonito, hermoso. Pero en la práctica no hay nada. No hay nada. Y eso es lo que no hay en este maestro de la ley. Y quizás en nuestras vidas no hay ese amor con que amó Jesús, de amar a nuestro prójimo. Dice una parte de la palabra de Dios:
Si amamos, decimos amar a Dios, pero si no podemos ni amar ni a lo que vemos, ¿cómo decimos que amamos a Dios? ¿Cómo está nuestro corazón con el Señor, amado hermano? ¿Cómo está tu corazón? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dos personajes importantes para los judíos, el sacerdote y el levita. Vio un hombre golpeado, vio un hombre en el camino que estaba a punto de morir. Nada, no hizo nada, se fueron. Pero hay un tercer personaje que aparece en esta historia y es el samaritano. Un hombre que va a cambiar esta historia tremendamente. Dice la palabra de Dios en el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y de todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, es fácil decir, yo amo a mi prójimo. Seguro que sí, todos vamos a decir, amamos a nuestro prójimo. Pero realmente es mentira. No lo amamos. En cierta ocasión Jesús cogió a un niño y lo puso de ejemplo. Y Jesús dijo, si ustedes son como estos niños, tendrán parte en el reino de los cielos. Sabemos cómo es un niño, pero que el corazón del niño es muy diferente al corazón nuestro. Si nos hemos dado cuenta, los niños muchas veces cogen, se pelean entre ellos, pero a los días otra vez están juntos. Pero el corazón nuestro no. Tuve un problema con mi vecino, tuve un problema con un familiar, tuve un problema con alguien, me faltó el respeto. ¿Qué hago? Comienzo a guardar rencor, a guardar ira, inclusive a corromperme para tratar de hacerle algo indebido. Sí vemos que el corazón del hombre es diferente al corazón de un niño. Pero Jesús dice, si ustedes son como estos niños. Es importante, amados hermanos, saber cómo está nuestro corazón. ¿Qué hemos aprendido en lo largo de todo este año en base a la palabra de Dios? ¿Qué hemos aprendido? ¿Hemos aprendido a amar? ¿Hemos aprendido a conocer a Dios? ¿Hemos aprendido de Jesús? Que es muy bueno, pero ¿practicamos lo que aprendemos? ¿Estamos practicando lo que el Señor nos ha enseñado? ¿Estamos practicando lo que dice la palabra de Dios? No, es muy duro, soy de carne y... Mi hermano, los que son del Espíritu practican las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne van a practicar las cosas de la carne. Hermanos, si nosotros somos cristianos, es importante vivir como el Señor vivió, como nos enseñó el Señor a vivir. En 1 Corintios 13, 4 al 7 dice lo siguiente: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Eso tiene que haber en nuestro corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, practicando con justicia, con amor, con mansedumbre, para que Dios pueda realmente llenarnos de su Espíritu Santo.
Pero esto no tenía ese maestro. No había en su corazón nada de eso. Y por eso Jesús estaba que lincaba a ver si en el corazón de este intérprete reconocía realmente su pecado, reconocía la falta de amor en su corazón, la misericordia en su corazón. Verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el 37, él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Por la historia, amados hermanos, por la historia sabemos que los judíos con los samaritanos no se llevaban. Miren, no se llevaban. ¿Qué es lo que le quería enseñar a Jesús a este hombre? Que él tenía que mostrar, que practicar lo que había aprendido. Si es que había conocido realmente la palabra de Dios, debía de practicar el amor, debía de practicar la misericordia, debía de pedirle a Dios de que transforme sobre todas las cosas su corazón, para que pueda cambiar todo. Y Jesús le formula esa pregunta. ¿Quién te parece? Bueno, tú eres maestro. Te he explicado la historia. Te he dado 3 personajes, 3 nombres. ¿Cuál de ellos tú crees que amó a su prójimo? ¿Cuál de ellos? Y sobre todo, aquella persona con la cual no se llevaba, no se trataban. Hermanos, sabemos que nuestro prójimo son todas las personas que están a nuestro alrededor. El Señor nos manda a amar a nuestro prójimo. Practicar como iglesia el amor que hemos recibido, el amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento. Pero inclusive también tenemos que amar a nuestros enemigos. También hay que amarlos. No estamos en el tiempo de que ojo por ojo, diente por diente. No. Jesús vino a afirmar su palabra, a afirmar los mandamientos y a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no nos pregunta si tú quieres, ámalo. No. El Señor no te está preguntando, cuando quieras puedes amarlo. Si es que tú quieres, puedes amarlo. No. Todo creyente que ha nacido de Dios, que ha conocido a Dios, sabe que es un mandamiento. Ámalo. No, pero se burló de mí, me hizo mueca, me hizo daño, qué sé yo. Ámalo. Ámalo. Has nacido de nuevo, ámalo. Me conoces, ámalo. Eso es lo que le quería mostrar Jesús a este maestro, que en su corazón estaba sucio, que en su corazón no había amor, sobre todo la misericordia. Hermanos, si nos ponemos a meditar, nosotros éramos aquel hombre golpeado, aquel hombre que estaba medio muerto, aquel hombre que cualquier persona pasaba y nos dejaba, nos hacía a un lado, hasta que vino Jesús. Hasta que vino Jesús, nos dio la mano, nos levantó donde estábamos, para sanar nuestras heridas, para conocerlo a Él, para conocer su palabra y sobre todo, para obedecer lo que hemos aprendido. En Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque le hemos fallado a Dios, aunque nos hemos rebelado ante Dios, Cristo pagó el precio que nadie puede hacerlo. Es dar su vida. Hermanos, tenemos que valorar el sacrificio que hizo Jesús.
Es fácil decir, Cristo murió en la cruz, se acabó. No, no, mi hermano. Fue el Cordero perfecto. Un hombre que dio su vida. Un hombre que no hizo nada malo. Un hombre que practicó la verdad. Un hombre que obedeció al Padre. Un hombre que fue fiel a Dios. Un hombre que fue abofeteado. Un hombre que fue golpeado. Un hombre que fue lacerado con corona en su cabeza, una corona de espinas en su cabeza. Fue humillado, escupido. Vemos en la Escritura que Él nunca dijo nada. Nunca dijo nada. Él cayó, mostrándonos el amor más grande hacia nuestro prójimo, hacia nuestro enemigo. Porque Jesús podría haber dicho, yo le voy a decir ahorita a mi Padre que envíe 1 millar de ángeles y los maten a todos. No había eso en su corazón. No había eso. Jesús le dijo, deja que se cumpla todo esto. Tiene que cumplirse. Y Él tuvo que dar su vida para que todo aquel que crea en Él se arrepienta, tenga salvación y vida eterna. Hermanos, debemos de estar gozosos por este regalo maravilloso de la salvación. Pero asimismo debemos de practicar el inmenso amor de Dios. Y para concluir, Mateo 22, 36 al 40. Le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, si bien leemos la Escritura, todo se resume en amor. El cristiano verdadero, el Hijo de Dios, ama, practica lo que ha aprendido. Aprende de Jesús y lo practica. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar, hacer una oración.